El regreso al espacio de trabajo se ha convertido en la siguiente fase de lo que se ha vivido en los últimos tiempos en términos de lo que ha representado el distanciamiento social por el COVID-19. Y para entender qué es el espacio de trabajo, qué es este regreso y cómo podemos enfrentarlo, platicamos con Guillermo Sepúlveda, quien está liderando ahora una iniciativa que se llama Growth. Y Guillermo, ¿qué pasa alrededor de este regreso al trabajo en el caso particular de México y diríamos incluso de la Ciudad de México, que pues es el mercado más importante si nos enfocáramos solamente al mercado de oficinas? Sí, buenos días, buenas tardes, Clau. El tema es que es también el lugar donde más contagios hay, ¿no? Entonces, estamos regresando o pretendemos regresar al espacio de trabajo cuando todavía la curva de contagios sigue ascendente. Esto no es solamente un caso en México, sino que también está sucediendo en otras partes del mundo, en donde los políticos se sienten presionados por reiniciar la economía y entonces nos ponen en una situación complicada si pretendemos regresar al espacio de trabajos. Y lo primero que podemos decir de este regreso a la nueva normalidad, si es que así se le puede llamar, es que involucra diferentes disciplinas y estas disciplinas tienen que interactuar. Por ejemplo, tienes por un lado el mobiliario, tienes los accesos al edificio, la calidad de aire, los recursos humanos, en fin, una serie de circunstancias y expertise que se requiere para poder hacer esto de una forma que sea segura para tus equipos de trabajo. ¿Cuál es el punto en el que podríamos empezar todo este proceso? Porque no es algo sencillo, es decir, hay distintas fases y aprovecho para comentar que, bueno, tú en Growth has creado un centro de conocimiento donde están integradas varias compañías que están, no hoy, sino llevan ya semanas y por su presencia global, han estado pues ya con ejercicios muy efectivos y sobre todo muy en el día a día de lo que ha sido este regreso al trabajo. Si pudiéramos sintetizar el 1, 2, 3 de lo que se debiera hacer para el regreso al lugar de trabajo, ¿qué mencionarías? La primera decisión que están teniendo las empresas es si van a regresar o no. Y si algunas de hecho lo están posponiendo hasta el próximo año. No en México, sino a nivel global. Hay varios casos y ejemplos de empresas que ya decidieron postergar su regreso por lo complicado y por el riesgo que esto implica. Otro punto a aclarar es que por más que se hable de regreso a los espacios de trabajo, no vas a poder regresar más del 30-35% de tu fuerza de trabajo. Si lo quieres hacer de una forma segura, con este distanciamiento social y con todas estas medidas de precaución. Entonces, respondiendo a tu pregunta, el primer punto tienes que basarlo es la persona, el recurso humano. Tienes que hacer una encuesta para evaluar quién va a regresar y por qué va a regresar esa persona. Tienes que saber quiénes están impedidos y son personas de alto riesgo y esas personas no pueden regresar al trabajo. El segundo punto sería el preparar el inmueble en sí y el tercero sería el tema de distanciamiento y de bajar los puntos de contacto. Estamos hablando solo del tema de espacios de oficina, ¿no? De trabajo, pero también habrá un regreso a otros lugares donde sea el propio lugar de trabajo. Hablamos de hoteles, hablamos de centros comerciales y otros lugares donde, pues bueno, se utilizan como consumidor, pero también son lugares donde se trabaja. ¿Qué se ha experimentado a partir de lo que ustedes han visto y cuáles serían los puntos más relevantes por atender? Sí, digamos, cada industria tiene su especialidad y su forma de atender estas normas de seguridad para reabrir sus espacios de trabajo y es por eso que nosotros le llamamos el workplace o los espacios de trabajo y no el regreso a las oficinas, porque esto abarca mucho más que el solo hecho de regresar a los edificios en donde trabajamos. Estás hablando en Estados Unidos ya están regresando incluso a hacer eventos, ¿no? Entonces lo que llaman los venues, donde hay una congregación de más de 50 personas. Y lo que hace todo esto complicado es que para cada caso, para cada tipo de activo, si estás hablando de hoteles, si estás hablando de retail o de industria, cada uno tiene su particularidad. Los gobiernos en general han sido poco claros en las políticas. No es un caso de México, sino que aquí estás hablando de que tienes semáforos
de distintos colores en el mismo lugar, ¿no? Uno del Estado, otro del gobierno federal, y entonces este desaseo en las políticas hace aún más difícil el tener un regreso seguro. Bien, sabemos que existe ya en Asia y en Europa incluso tecnología e incluso el propio régimen que tienen algunos países en Asia hace factible el acceso. El acceso es un punto nodal en este regreso al trabajo y también por otra parte sabemos que hay tecnología y algoritmos que ya están de alguna forma ayudando a medir y tener los controles, pero esto es fácil de instrumentar en México y cuáles serían los puntos que tú crees que son relevantes a superar para eso. Mira, sí, los dos puntos críticos que no dependen en muchos casos de los inquilinos es precisamente el acceso al edificio y el otro es esa transportación vertical, es decir, los elevadores. Este es un reto que están teniendo todos los edificios que son de más de 5 niveles, porque los 5 niveles, pues podrías decirme los hecho a pie por las escaleras, pero la mayoría de los casos son edificios mucho más altos que esos y ahí sí se está complicando el tema de acceso. En Asia lo que están haciendo es, por ejemplo, tenemos una de las empresas del grupo que es Herman Miller, nos comenta que su personal, no solamente ellos han ayudado a regresar clientes, como lo menciona, sino sus propios equipos, estaban teniendo una espera de 45 minutos de que llegas al edificio a que estás sentado en tu lugar, porque te tienes que registrar, tomar la temperatura y pues los elevadores cuando llevaban 16 personas ahora solo pueden 2. Entonces aquí sí lo que está haciendo otro de nuestros miembros del grupo que es EY o Ernst Young, ya desarrollaron una herramienta para poder hacer lo que llaman el tracing. Una vez que ya estás en el espacio, el saber dónde estuviste y con quién estuviste y por medio de códigos de tu celular y pueden detectar que todo el mundo trae en la empresa ese código o en la escuela o en donde se pueda utilizar, pueden saber junto a quién has estado. Entonces, si aparece que alguien tuvo síntomas y estuviste con esa persona hace 3 días durante unos momentos, pueden ellos saber exactamente qué día estuviste, cuánto tiempo estuviste junto a esa persona y mandarte una alerta de que tienes que permanecer en tu casa por precaución los próximos 14 días. Con base en la experiencia que tienes con el sector inmobiliario y asesorando a grandes corporativos y medianos, ¿están preparados para lo que significa económicamente este regreso? Es decir, la rentabilidad, ¿cómo se verá afectada? Sí, el tema es ese, ¿no? Que el 95% de las empresas, si no te llamas Zoom, si no te llamas Netflix, estás experimentando un importante retroceso en tu revenue, en tu entrada de dinero. Muchos están en cero, ¿no? Casos de cines, de centros comerciales, y esto hace aún más difícil el que puedas tú ejercer presupuesto para darle los recursos necesarios. Entonces sí, ese es un reto y vemos que ahí es donde está el punto nodal, pero también tienen las empresas que considerar, aparte de este costo, lo que implicaría en términos de reputación, en términos de seguridad de sus empleados, el que una persona se infecte o incluso tenga consecuencias mayores. Se ha hablado mucho del propio regreso al trabajo y me parece que hasta se ha abusado del concepto. Pero, ¿qué debiéramos considerar estratégico en 3 palabras para poder instrumentar una política correcta en las empresas? Lo primero es tener una planeación antes de emprender el regreso. Esa sería la primera palabra. Y después tener los expertos. Y el tercer punto sería el monitoreo ya cuando estás ahí habitando y ya estás en el espacio, ya regresaste, digamos. Esto no va a ser un tema de unos meses, yo creo que va a ser por lo menos un par de años en el que estamos conviviendo con este virus y entonces tenemos que tener esa facilidad o usar esas herramientas que nos permiten el darle continuidad y disciplina, que las gentes mantengan la disciplina en las medidas que se tienen que tomar.